todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Por el bien de todos, primero los pobres. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos nuevamente a este programa Voces de la Transformación. Y ahora tenemos una invitada de lujo, Luisa María Alcalde, quien además fue nuestra primera secretaria nacional de jóvenes, un referente del movimiento, y ahora está al frente de la labor en esta cuarta transformación en este gobierno de México, en la Secretaría del Trabajo. Y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, Luisa. No, pues encantada, Citlali, de tenerte aquí. A todos ustedes me da mucho gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones de la cuarta transformación. Sí, pues mira, yo creo que se ha hecho mucho en el tema laboral. Creo que ha marcado un sello que sí marca una distinción entre el sistema neoliberal y un momento de transformación que sin duda apenas se está cimentando, pero está el tema del outsourcing, el tema de jóvenes construyendo el futuro, la democracia sindical que se ha logrado también. Compartirnos un poco cuáles crees que sean los avances más importantes en el tema laboral en esta primera etapa del gobierno de Andrés Manuel. Pues mira, yo creo que en efecto uno de los grandes cambios es la prioridad que se le ha dado al mundo del trabajo, a las y los trabajadores en este país que siempre quedaron relegados. En esta visión de generar empleos a toda costa, se controló el salario, se mantuvo, pues conocemos todos la realidad, por debajo incluso de lo indispensable, y eso ha venido generando pues que muy pocos tengan todo y la gran mayoría carezca de lo más indispensable, porque finalmente el trabajo y el salario es la vía de distribución de los recursos. Entonces, si yo diría que algo ha cambiado, es ese énfasis en que necesitamos promover una distribución más justa de los ingresos, y tiene que ser a través del fortalecimiento de los derechos laborales y del salario. Nomás para darnos una idea, lo que ha cambiado el tema del salario mínimo, y no solamente hay que pensar lo que es el salario mínimo, sino lo que provoca para efectos de incrementos en los salarios promedio. Para que te des una idea, teníamos 4 décadas, más de 40 años de una política de contención del salario mínimo. Se dijo hasta, recordarás, todo. La inflación, desastre económico, se van a perder empleos, se van a ir los capitales, todo. Era como, no le muevas ahí porque va a haber un tsunami. ¿Y qué fue lo que ha venido sucediendo? Pues una decisión firme por parte del presidente López Obrador, acompañada en convencimiento de los sectores, o sea, del sector privado y del sector obrero, diciendo esto ya no puede ser, es inadmisible que tengamos uno de los salarios mínimos más bajos del mundo, de América Latina, de Centroamérica. Entonces se ha venido incrementando. En 3 años hemos recuperado el 43% del poder adquisitivo. Y la idea es continuar con paso firme, por supuesto, de manera muy responsable, pero esto ha permitido que la gente que menos gana vaya recuperando esa posibilidad de consumo, de bienestar. Entonces yo creo que ese es uno de los cambios que diría más importantes de visión de lo que queremos construir. Y no hubo inflación, no pasó nada de lo que se... Y eso es finalmente lo que pone en evidencia qué intereses estaban resguardando, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso el propio sector obrero en su momento apoyó este tipo de políticas que pues evidentemente perjudicaron a la enorme mayoría de los trabajadores en nuestro país. Este control se nota no solamente en el salario mínimo, sino que era el modo de actuación en muchas otras
políticas. Por ejemplo, el control de los incrementos contractuales. Se va a incrementar la inflación. Tú llegas a ofrecer algo por encima de la inflación y hay manotazo en la mesa. Entonces la negociación colectiva estaba controlada. Claro. Estaba controlada, no había posibilidad de realmente tener un diálogo social productivo real, auténtico, que fuera generando mejoras salariales. Porque se ofrecía, ven, industria, vamos a decir, automotriz, te ofrezco, te regalo los terrenos, y te ofrezco que no vas a tener problemas sindicales porque yo controlo al sindicato, no vas a tener ningún conflicto, olvídate de huelgas, ni mucho menos, porque yo controlo la autoridad laboral y no vas a tener ningún problema de que te estén exigiendo mayores condiciones salariales o de empleo porque yo también lo controlo. Entonces, esa fue la política laboral que se implantó durante mucho tiempo. Una explotación, digamos, legitimada por el propio Estado. Así es construir nuestro crecimiento en función de ofrecer salarios precarios y condiciones generales precarias. Esto se fue extendiendo, si nosotros lo vemos, pues de entrada generó un sistema corporativo de sindicatos pues, puestos a dedo por los gobiernos, por supuesto que se alejaron de la gente, los liderazgos, porque los trabajadores no tenían posibilidades ni de organizarse, solamente para decirte, para formar un sindicato era un viacrucis que te dieran un registro en la autoridad, en la Secretaría del Trabajo. Y votar por tus dirigentes, algo como, digamos, lo cotidiano que hacemos ahora para elegir a nuestros diputados, senadores, presidente de la República, era impensable en el mundo del trabajo. Hoy la enorme diferencia es que a partir de una reforma histórica que se aprobó el 1 de mayo de 2019, se le dan esas herramientas a los trabajadores. No quiere decir que el cambio sea inmediato, como tampoco fue inmediato que se consiguiera democracia en el terreno electoral por el solo hecho de que votáramos. No. Pero ya es una herramienta muy poderosa el garantizar que los trabajadores decidan de manera libre, democrática, con el ejercicio del voto secreto, quiénes serán sus dirigentes, que tengan herramientas para solicitar rendición de cuentas, que puedan exigir transparencia en cómo se están gastando las cuotas sindicales y que puedan remover a quienes no lo representan. Entonces creo que esto es uno de los cambios también fundamentales que se han logrado, a través de generar condiciones de que sean verdaderos representantes de los trabajadores, en función de eso, que vean por sus intereses y negocien mejor. ¿Qué esperaríamos ver? Que cada año que se negocian los salarios en un contrato colectivo, haya mejores posibilidades de negociar. Sí, beneficio para los trabajadores y no para un grupo que controle el sindicato. Exacto, porque el drama de buena parte del sindicalismo es que los únicos que se beneficiaban eran los líderes sindicales, ni siquiera las empresas. Cada vez las empresas se han venido dando cuenta, al principio no vamos a decir que sí tenían temor de la democracia sindical, no vaya a haber conflictos, pero se están dando cuenta que tampoco era un modelo que beneficiara, por supuesto que tampoco al sector privado, claro, porque ellos también, finalmente, en aras de esa paz laboral, pues se dieron recursos que podían ser direccionados a otra cosa. En cambio, cuando hay un diálogo, hay posibilidad de exigirte mejores resultados, más productividad, pero también tú de exigirme a mí mejores condiciones laborales. Entonces, eso es esto que el presidente ha dicho de la democracia, es uno de los ejes fundamentales, se hace presente en el mundo laboral. Otro tema que tiene toda la vinculación y que comentabas tú es lo de subcontratación, porque el modelo laboral, no solamente de control y de ofrecer salarios bajos, también desde la reforma de 2012, incluso antes, con Fox, esto creció, fue un fenómeno que creció
de manera muy acelerada y que se fue entramando con defraudación fiscal, todo lo que hemos visto de empresas factureras, todo un enramado de corrupción que perjudicó mucho a los trabajadores, un modelo que los desprotegió porque se permitió que se violara con un principio básico del derecho laboral, que es la relación y la corresponsabilidad, los derechos y las obligaciones que hay entre un trabajador y un empleador. En el momento en que permitieron que alguien en medio se hiciera pasar por el empleador, ahí se rompieron muchas cosas. Subregistro en el IMSS, toda esta lógica de que firmas un contrato hoy y en 2 meses lo vuelves a firmar con el nombre de otra empresa y luego de otra empresa. Nunca generas estabilidad en el empleo, no hay antigüedad, te tienen registrado en el IMSS con un salario muy por debajo de tu salario real, lo que perjudica, pues, imagina, tu pensión, lo que perjudica tus indemnizaciones, todo ese modelo que afectó muchísimo a los trabajadores. Que nos condenaba a los jóvenes, a una generación, a un futuro incierto. Absolutamente. Yo creo que este fenómeno de la subcontratación se concentró mucho en la población más joven, porque hoy en día tú pues, le preguntas a la gente más joven y pues, no tiene un contrato colectivo, es difícil ya encontrar esas protecciones, porque se fue mezclando, cada vez empezaron a existir modelos, simulación en, por ejemplo, los contratos por honorarios, ¿no? No solo es lo de subcontratación, sino que te contratan como servicios profesionales, cuando en realidad eres un empleado, eres un trabajador, tienes un horario, tienes un jefe, sigues, hay una subordinación, hay una relación laboral, pero se trata de simular. Entonces, todo este entramado, la verdad es que ha sido muy importante porque hemos avanzado mucho. Con la reforma en materia de subcontratación, se prohibió la subcontratación de personal. A la fecha, hemos regularizado a 2.900.000 trabajadores. Creemos que todavía hay un margen que tenemos que seguir pues, presionando para que se regularice, pero estos casi 3 millones es el efecto de demostrar qué tan podrido estaba ese modelo y evitar ir cerrándole la puerta a la simulación. Nos ha hecho mucho daño la simulación en nuestro país. Y se busca, lamentablemente, cómo darle la vuelta a las responsabilidades laborales en aras de beneficiarse más y enriquecerse más. Y yo creo que ha sido por eso tan importante el decir basta. Y creo que parte de lo importante en la ruta para conseguir esa reforma fue que el presidente instaló mesas para escuchar al sector empresarial, para decir, bueno, muy bien, creo que hay un consenso de que había tales abusos con la subcontratación que había que ponerle un alto. Además eso es lo relevante, o sea que todo lo que has mencionado, el aumento del salario mínimo, la regulación de la subcontratación, es decir, ha habido un diálogo constante entre el sector trabajador y los empresarios, que la gran mayoría entienden que son otros tiempos, que se tiene que acabar la política del abuso, y si el presidente de la República es el primero que está poniendo el ejemplo en tener otras dinámicas, me parece que genera inercias sin duda para generar mejores condiciones y mayor garantía de derechos, ¿no? Creo que eso es muy relevante, que en estos ataques que a veces hay constantes de la derecha y que dicen que la 4T no quiere a los empresarios, etcétera, vale la pena poner el acento o poner la atención que ha sido a través del diálogo con todos los sectores. Totalmente. Y sabes una cosa más, que el ejercicio de las mañaneras, pero no solo de las mañaneras, sino de abrir los temas al debate público y hacerlo de manera transparente, es mucho más difícil el defender a veces intereses de manera tan burda. Entonces, no quiere decir que todo les encante al sector empresarial, pero también saben que salir a defender
que no se incremente el salario mínimo, o sea, ya se derrotaron todas las, ¿no? Todas ya sería mucho que salieran a hacer. Mucho. En la última ocasión, el sector empresarial no quiso acompañar el incremento, el último del 15%. Solamente salió por mayoría, cuando sí lo habían acompañado en las 2 veces anteriores. Y hubo mucho conflicto internamente dentro del sector empresarial, porque había muchos empresarios que decían, es que es insostenible salir a decir que se van a perder empleos. Es insostenible cuando tú lo comparas con otros países del mundo y simplemente cuando ves qué significa en términos de la canasta básica. Entonces, creo que en ese sentido ha sido muy importante que todos estos debates se den de manera abierta y frente a la ciudadanía, ¿no? Y quizá, digamos, la agenda más importante de sello de la Cuarta Transformación que llevamos en la Secretaría del Trabajo es Jóvenes Construyendo el Futuro. Programa que conoces muy bien tú, tiene muchos años en la concepción de la Cuarta Transformación, en la visión que tenía el presidente de sacar adelante a México, y era atendiendo a la juventud. Jóvenes pues, que quedaron totalmente excluidos de la atención, del cuidado, de la protección, y pues que poco a poco hemos visto cómo se ha descompuesto, cómo muchos de ellos, al no tener alternativas y posibilidades, han tenido que emigrar o han formado parte del crimen organizado, son presas fáciles de que pues en la sierra los atrape la delincuencia porque les ofrece una posibilidad, y si no tienen alternativas... Sí, se te cierra la puerta de estudiar, de un buen empleo. ¿Qué alternativa tienes? La única puerta a veces es el delinquir. ¿Qué alternativa te dejan cuando a mediano y a largo plazo tu futuro es la pobreza, es condiciones ni siquiera para que puedas mantener a tu familia? Entonces, cambiar eso ha sido fundamental. O sea, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que estamos muy orgullosos porque poco a poco se ha venido consolidando, se ha venido ampliando la participación de empresas. Ya tenemos más de 250,000 centros de trabajo. Al principio nos costaba mucho trabajo convencer a las empresas que se inscribieran. Ahora lo que nos cuesta trabajo es poderle dar el seguimiento a todas las solicitudes, porque hay que ir presencialmente a ver dónde van a trabajar, si hay condiciones de seguridad, en fin. Entonces, es un programa muy padre, creo yo, porque porque es universal, tiene todos los principios, digamos, de un programa social digamos, con el sello de la Cuarta Transformación. Uno es universal. ¿Qué quiere decir? Aquí no se elige tú sí, tú no, si vives en tal municipio, si tiene tu familia ingresos, por tanto, cualquier joven de 18 a 29 años, si no estudia o no trabaja, darle posibilidades alternativas para que trabaje y para que se forme trabajando. Un año tienes garantizado y sabes que tienes garantizado un pago mensual equivalente al salario mínimo, que vas a tener protección de seguridad social, salud, ¿no? Sistema de salud, y se te da una cuenta bancaria a tu nombre. La enorme mayoría de los chavos que participan en el programa no estaban incluidos en el sistema financiero, no tenían una cuenta bancaria. Entonces, esto te da mucha autonomía. Claro. Hay que decir que el 60% son mujeres. Ah, mira. 60% son mujeres, que les da mucha autonomía también para iniciar su vida laboral o no, para salir a veces pues, de una situación, por ejemplo, que hubiese sido muy difícil si no te dan ese empujón. Y lo importante es que tú eliges de las opciones disponibles qué es lo que más te interesa, y ahí un año trabajas, te formas, y también no solamente los jóvenes se están formando y estamos apostando y empujando a los jóvenes, sino que también de la misma manera estamos apoyando a las empresas. Claro. Porque
un negocio pequeño, y la gran mayoría son pymes, son micro y pequeñas empresas, que se ayuda de la fuerza laboral y el talento de una chava, de un chavo de su comunidad, que le ayuda, pues ya sea a cosechar fresa, a estar en el restaurante, cualquier tipo de negocio que se inscribe en el programa y que recibe jóvenes para que le ayudan, pues sí, él tiene la responsabilidad de formarlos, pero también de la misma manera pues está beneficiando, ¿no? de la energía de los jóvenes. Claro, el talento, la innovación, la frescura, que es importante decir, contar bien el programa, ¿no? Porque hay quienes dicen, primero además hay un sector que sigue hablando despectivamente de los ninis, creo que hay una reivindicación al contexto que viven muchos jóvenes, es decir, quienes no estudian y no trabajan no es porque no quieran, la mayoría Totalmente. Además viven en un momento de frustración, de desesperación, porque quieren hacer algo y no se han abierto las puertas, este programa las abre, pero hay quienes todavía dicen que estamos regalando dinero a los ninis, ¿no? Así es. Y creo que es importante explicar cómo funciona y contar quizás cómo le dan ese seguimiento. Es decir, se inscribe un joven, lo adopta un empresario, un pequeño empresario, y le dan seguimiento, digamos, desde la Secretaría del Trabajo en este año, digamos, de capacitación laboral o de prestación, digamos, de una labor, un oficio, etcétera. ¿Cómo le dan el seguimiento a Sí, yo creo que tocas un punto fundamental que yo creo que es uno de los grandes objetivos, es romper ese estigma de los ninis no estudian y no trabajan porque no quieren, por flojos, porque no les interesa, cuando en realidad la enorme mayoría son jóvenes de muy distintas realidades, porque puede ser hasta un egresado de la universidad, que tenemos muchos, y que le pidan experiencia laboral y no consigue trabajo, hasta un joven que dejó la secundaria o el bachillerato trunco, se quedó sin alternativas. O sea, hay muchas realidades de por qué en un momento dado un joven de repente se le cierran las puertas y no consigue trabajo, y busca y trata de hacerse camino, de pedir ayuda con su red de apoyo y no puede. Pues en esa situación es cuando les damos la mano. Yo creo que hemos avanzado en ese sentido mucho, en demostrar que no son los que creían. Falta, como siempre va a faltar, seguir insistiendo en la importancia de invertir en estos jóvenes. ¿Cómo funciona el programa? El programa funciona a través de una plataforma donde se registran las empresas y, como en un portal de empleo, abren vacantes. Las pequeñas pueden abrir hasta 5 vacantes, las medianas y grandes hasta 20 vacantes. Y abren espacios de capacitación. Aquí voy a capacitar a una persona en administración, una persona en comunicación, en fin. Y todas esas empresas que van subiendo vacantes reciben por parte de la Secretaría del Trabajo una visita. Después de ver que cumplan con su documentación, se acredita que el tutor está consciente de la responsabilidad que va a asumir, que el centro de trabajo sea seguro, en fin. Una vez que hace esto la Secretaría del Trabajo, esas vacantes, esos espacios se abren, son visibles. Los jóvenes, a su vez, se inscriben, se registran, tienen que registrarse en la Secretaría del Trabajo para inscribirse al programa, y ellos eligen en dónde se van a capacitar. De todas las vacantes disponibles, que obviamente pues se les muestra las que están cerca de su domicilio, en su municipio, eligen cuál es la que más les interesa. Incluso ellos pueden meterse a ver las descripciones de qué es lo que van a aprender, en qué se van a capacitar, en fin. Y una vez que eligen, inicia, digamos, se le informa al centro de trabajo, y nosotros iniciamos todo, y si lo acepta el centro de trabajo, iniciamos todos los trámites para iniciar el pago. Ahí inicia esta relación tutor-aprendiz,
Y nosotros les damos seguimiento a través de las mentoras y los mentores de la nación, que son estos compañeros de territorio que son unos guerreros y unas guerreras como los servidores de la nación, son los hermanos de los servidores de la nación, pero les llamamos mentores de la nación porque se dedican exclusivamente al programa de jóvenes. Y ellos van y visitan los centros de trabajo para asegurarse que se realiza la capacitación y que no hay ningún tipo de problema. Y la verdad es que en general hemos tenido muy buena respuesta. No falta y a veces han salido, como siempre nos pasa, de que hay un caso y la prensa lo pone como, ¿no?, con primera plana. Entonces, cuando detectamos que hay un centro de trabajo que no entendió su responsabilidad social, que no entiende lo que significa asumir el capacitar a un joven de tu comunidad, lo hacemos a un lado. Lo damos de baja, ya no puede participar en el programa, ya no puede recibir aprendices, y al joven le damos una segunda oportunidad. Entonces los jóvenes tienen 2 oportunidades, ya no 3, y eso nos ha dado mucha estabilidad. Creo que una de las partes o digamos los resultados del programa se pueden ver en la última encuesta del INEGI, en ENIG. Recientemente salió la encuesta del INEGI, donde parte de las preguntas que hace el INEGI es preguntar si son beneficiarios de programas sociales y de cuáles. Y con datos del INEGI podemos ya tener resultados contundentes. Por ejemplo, ¿cuáles? El 46% de los jóvenes que participan en el programa al salir consiguen un empleo. Muy bien. Bueno. Participar en el programa te da el doble de posibilidades de conseguir un empleo que si te comparas con un joven de las mismas características que no participó en el programa. El doble de posibilidades. Y por supuesto lo que significó el programa en la pandemia, que también se refleja en el ENIG. Solamente pensar, los jóvenes fueron los más afectados en la pandemia. El sector de entre 20 y 30 años se ve claramente la caída brutal que se sufrió en los meses más intensos de la pandemia. Y ahí fue cuando Jóvenes Construyendo el Futuro avanzó mucho. Y como ya teníamos consolidado el programa, pasó un poco como lo del sistema de salud. Pudimos salir adelante por una sola cuestión, porque el presidente tenía 1 año y medio previo a la pandemia invirtiendo en infraestructura, en equipamiento, en contratación de médicos, de médicas, enfermeros. Venía fortaleciendo el sistema de salud. Sí. Pudimos poner a disposición un programa como Jóvenes Construyendo el Futuro porque llevábamos 1 año y medio consolidando ese programa. Y cuando llegó la pandemia y se necesitaba, ya estaban los mecanismos de cómo vas a transferir de manera directa, cómo vas a hacerlo. Entonces, creo que Jóvenes es un ejemplo para el mundo. Hoy en día casi todos los países del mundo viven una realidad similar a la de México, que fue el sector jóvenes el que más se vio afectado por el COVID y sobre todo las mujeres jóvenes. No ha faltado en ningún foro internacional que me haya tocado ir, de la OIT, de la OCDE, que los países no estén discutiendo programas de empleo para jóvenes y capacitación. Y nosotros tenemos ya un programa que no existe en ninguna parte del mundo. Cuando nosotros iniciamos Jóvenes Construyendo el Futuro, una de las tareas fue ¿qué hay en otros países para compararlo? Claro, hay muchos programas de empleo, pero nunca tan grandes como estos. Claro. Este programa está a punto de cumplir la meta de incorporar a 2 millones de jóvenes. 2 millones en 3 años. Se han invertido 61 mil millones de pesos. Y estamos en todos los municipios del país. Entonces aquí no importa si vives en el municipio más alejado de la costa de Guerrero, de la Sierra de Chihuahua, o en la Ciudad de México, en Iztapalapa o Xochimilco. Vas a encontrar la posibilidad de capacitarte y dar la mano para emparejarse
pues es inclusión. Y yo creo que lo que el presidente ha venido demostrando en estos 3 años de gobierno es qué significa la cuarta transformación y por qué es importante proteger a la gente que se quedó atrás. ¿Qué significa darle prioridad a los pobres o a los más débiles? ¿No? ¿Cómo nos beneficiamos todos del hecho de que estos 2 millones de jóvenes se hayan formado en nuestro país y que los hayamos incluido? Todos nos beneficiamos, no nada más ellos. Y lo que significa en bienestar personal, familiar, social, la política de bienestar, la política de igualdad, y sin duda el contraste entre quienes miraban antes por los negocios, por los números fríos, y ahora lo que significa en vidas, 2 millones de jóvenes que teniendo oportunidades distintas y condiciones diferentes, sin duda acceden o le apuestan a un destino diferente. O sea, creo que de eso se trata la cuarta transformación, de tocar las vidas, sobre todo de quienes más lo necesitan, y de cimentar un país diferente, y que a mitad del camino, que además ustedes van muy acelerados, el gobierno de México va a un paso firme, conocemos al presidente, el ritmo con el que está gobernando, me parece que a mitad del camino sin duda podemos mirar esos avances y los retos que hay hacia adelante, ¿no? Que quizás un poco para ir cerrando, ¿qué miras hacia el final del sexenio en términos laborales, en términos de fortalecer estos programas? ¿Cuáles crees que sean los retos hacia adelante para cimentar lo que será este primer sexenio de la transformación, que por supuesto muchas y muchos queremos que tenga su continuidad, porque construir una patria diferente es un reto y un proceso que sin duda lleva su tiempo, pero que la cimentación que se está dando es indudable, y por eso era importante compartir cosas como todo lo que nos has compartido ahora. Yo creo que hacia adelante tenemos que seguir consolidando esta visión de que hay que fortalecer el mercado laboral, apostándole a mejores salarios, mejores condiciones de empleo. Eso fortalece a las empresas, fortalece el mercado interno, fortalece la posibilidad de consumo. ¿Por qué la crisis del COVID no fue tan dura? Pues porque se protegió a la gente y podía gastar, había circulante, por los programas de apoyo, por los programas sociales. Por supuesto también porque los migrantes nos han ayudado y por otras circunstancias, pero fue por eso. Y en ese sentido creo que hay que seguir avanzando. Jóvenes Construyendo el Futuro irá incrementando nuevos beneficiarios. En ese sentido, el reto de aquí al último día de esta administración es que no nos quede ningún joven que queriendo una oportunidad no la haya tenido, que podamos abarcarlos a todos, porque va a haber presupuesto, porque es una prioridad. Entonces ese es un reto, y lo otro es seguir mejorando el salario. Yo creo que si salimos y nos podemos ir tranquilos, sin pendientes, si realmente ayudamos a mejorar la distribución de la riqueza. Que digamos, el salario promedio, no solo el salario mínimo, el salario promedio, cuando llegamos era cuando nos fuimos era Hoy se ha incrementado en más del 13%, pero no es suficiente, porque necesitamos todavía empujar todavía más. El TEMEC va a ser importantísimo. Yo creo que poco a poco vamos a ir viendo cómo permea y cómo ayuda en la recuperación. Y también continuar consolidando en los próximos 3 años el cerrarle la puerta a la simulación, porque ya empezamos con lo de subcontratación, pero nos queda todavía. Yo te mencionaba, por ejemplo, esto de la simulación de los falsos trabajadores por honorarios, los servicios profesionales, que dándole la vuelta al mundo laboral dicen, este es un contrato civil, yo no soy tu empleador, tú me prestas servicios profesionales, pero no soy tu empleador, entonces no tengo responsabilidades. A eso también hay que entrarle, porque no podemos vivir en un mundo de engaños, de simulaciones. Hay que crecer, pero hay que crecer todos juntos y de forma pareja. Y lo otro
digamos, eso es el terreno laboral que empuja mucho, pero que eso también va a ayudar a la formalidad, a que todos tengamos cobertura médica, de pensiones. Se hizo la reforma en materia de pensiones, que es bien importante, porque ¿qué nos espera esta generación si nos vamos a jubilar con el 30% del salario base? Nos destinan a nuestra última etapa de vida. Nuestra última etapa de la vida, ¿a dónde? Entonces creo que vamos muy bien. Yo estoy muy contenta porque creo que el hecho de darle esa prioridad al mundo del trabajo es un sello fundamental de la cuarta transformación, porque es pues bienestar para la enorme mayoría. Y si conseguimos un país más justo, pues nos iremos tranquilos. Sí, sin duda. Pues agradecerte, Luisa, el tiempo, el espacio, y como queremos que también esto lo vean muchos militantes, la última pregunta. Tú eres probablemente de las más jóvenes en el gabinete histórico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que estamos construyendo una izquierda gobernante, venimos de la oposición, de la lucha social, de la resistencia, y es un reto sin duda transitar de ser oposición a llegar a la toma de decisiones, dar resultados de esta manera. Es decir, no basta solo con idealizar lo que queremos, sino sin duda es una satisfacción concretar y materializar esos anhelos de justicia, de igualdad, y me parece que las nuevas generaciones que están militando en Morena debemos, digamos, fortalecer esa lógica de la izquierda gobernante, ¿no? Que sin duda tiene sus retos. Quizás preguntarte qué consejo le darías a esas nuevas juventudes que militan en Morena, que creen en la cuarta transformación, que por supuesto aspiran también a acompañar la toma de decisiones, y que hoy están, digamos, militando, pero sin duda en algún momento les tocará también asumir retos y responsabilidades. Y ya bueno, a ti te ha tocado estar en este gobierno de Andrés Manuel, que todos queremos mucho, y yo creo que sin duda tiene sus retos, sus ritmos, sus satisfacciones, y seguramente podrás compartir algún consejo, alguna recomendación, algún llamado. Yo creo que lo que le diría a las jóvenes y los jóvenes de Morena es que no perdamos la mística, que lo que llevó a construir este movimiento y hacer lo que es hoy es que logró superar los intereses personales de grupo, sino que entendió la visión de país. O sea, no perder la brújula, que los jóvenes entendamos que sí, claro que está bien que haya una aspiración de participar aquí o tener este encargo, pero que somos mucho más que eso, que el movimiento no puede perder el objetivo, que es transformar para construir un país más justo y más igualitario. Entonces tenemos que seguir luchando por causas justas y entender que está mucho más allá de nosotros mismos. Entonces mi consejo es ese, no perdamos la mística que sí tuvieron los que construyeron este movimiento, y estoy segura que así sucederá. Pues muchas gracias, Luisa, y mucho Citlali, muchas felicidades por todo lo que has Muchas gracias, hecho. Igualmente a ti, aquí Citlali, que es nuestra digna representante, te queremos mucho y estamos muy orgullosos de ti. Gracias, Luisa. Pues muchas gracias a todas, a todos. Todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Viva la dignidad, viva México. Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Por el bien de todos, primero los pobres.